Características. En el cine expresionista se puede apreciar una influencia del expresionismo pictórico, Munch, Nolde, Kirchner, Schiele, Katekolwitz, en la estilización de los decorados, en los gestos y la iluminación, fruto, sobre todo, de la influencia de diseñadores como Walter Reimann. Si el expresionismo buscaba expresar sentimientos y emociones por encima de la realidad objetiva, nada mejor que crear unos decorados que imposibiliten cualquier referencia a la realidad. Derivado, pues, de otras experiencias artísticas, el cine expresionista ha desarrollado tras el éxito de El gabinete del Dr. Colegiar, 1919, de Robert Wayne, trata de reflejar los estados de ánimo recurriendo a la simbología de las formas, deliberadamente distorsionadas. Deforma la realidad para mostrar lo que hay más allá de esa falsa realidad, el lado más oscuro y angustioso de la humanidad. La expresividad de este estilo se apoyó en los elementos plásticos, decorados, luces, trajes, maquillajes y la propia interpretación de los actores. Los personajes están marcados por el mal y por un sentimiento de angustia, al igual que la atmósfera de las películas. La temática gira en torno al mundo interior de los personajes, sus fobias, sus temores, la fuerza del inconsciente. Esta estética, más apropiada para temas fantásticos e irreales, condicionó notablemente su temática y prácticamente todo el cine alemán de la época muda estuvo vinculado a ella. Obras autores. La película que marca el inicio del movimiento fue El gabinete del Dr. Caligari, 1919, de Robert Wayne. El título más emblemático del cine expresionista alemán fue un proyecto que debía haber realizado Fritz Lang, pero tenía que rodar la segunda parte de Las arañas, así que el productor, Erich Pommer, ofreció el proyecto a Robert Wayne, cuya formación teatral fue decisiva en muchos aspectos de la película, especialmente la utilización de decorados pintados por los artistas Hermann Warn, Walter Rohrig y Walter Reimann, que integraron la propia luz en las pinturas, dotando a la película de una estética irreal. Rodada en los estudios UFA y totalmente en interiores, se estrenó con copias coloreadas en diversos tintes para las diferentes secuencias, posteriormente solo se exhibió cortada y en blanco y negro. El guión original de la película, inspirado en un caso real ocurrido en Hamburgo, fue modificado y Wayne, seguramente presionado por la productora y esta por las autoridades alemanas, añadió una escena inicial y otra final que trastocaban el sentido de la historia, quedando convertida en el relato de un loco. El guión original pretendía ser una dura crítica del Estado alemán a través de la historia de los crímenes que cometía un medium bajo las órdenes hipnóticas del Dr. Caligari, que recorría las ferias exhibiendo a su sonámbulo. Wayne, a pesar de las protestas de sus autores, transformó el guión en el relato imaginario de un loco que cree ver en el director del manicomio donde se halla al peligroso Dr. Caligari. La obra cobró con ello un carácter realista en la que persistió lo alucinante y demoníaco del original gracias al estilo plástico. De hecho se atribuye, por parte de la crítica, a los figurinistas y decoradores el mérito real de la obra. La película constituyó un auténtico éxito y el término caligarismo pasó a designar a todas las películas de estética similar. Fragmento de El gabinete del Dr. Caligari. Se trata de los créditos iniciales que mantienen la tipografía original, tan acorde con la estética de la película, y que ya vimos en clase. Os los incluyó porque la copia entera que podéis ver en el botpod no los mantiene. En la película El gabinete del Dr. Caligari se pueden observar claramente los rasgos más característicos del movimiento. En ella se adultera todo. La luz no solo es artificial, de marcados contrastes, sin grises, sino que incluso los reflejos de luz que entran por la ventana son pintados. Los decorados de las ciudades, contrahechos y desfigurado, de perspectivas falseadas, siempre interiores, absolutamente teatrales, marginan cualquier referencia a la realidad. El maquillaje de los actores. Su actuación deliberadamente exagerada. La planificación y los movimientos de cámara. En la película no hay prácticamente ningún movimiento de cámara, tan solo algunas breves panorámicas, y la mayoría de las escenas se presentan en plano general, en relación directa con la escenografía. Todo contribuye a reflejar el clima asfixiante y enloquecedor en que se mueven sus protagonistas. Es pues, un film único cuyas propuestas no hallarán continuación más que en determinados elementos, recursos o puesta en escena.
En este caso, el momento en que Francis va a buscar a su amigo Alan a su habitación para convencerle de ir a la feria. Allí acabarán viendo el espectáculo de Caligari con Cesare, el sonámbulo, y este le confirmará a Alan que solo vivirá hasta el amanecer. La selección obedece a que sirve para comprobar que formalmente, la película es una especie de pintura en movimiento, con formas y perspectivas distorsionadas. Tomad nota de las calles, la habitación, vestuario raro cuando no extravagante, decorado entre exótico y totalmente vanguardista, fijaos en las sillas, personajes muy maquillados, luces y sombras como si fueran cuadros. Murnau Lan. El expresionismo evolucionó, como no podía ser menos, con dos figuras fundamentales en la escuela germana. Friedrich Wilhelm Murnau, y Fritz Lang. Murnau nació en 1888 y murió, apenas nacido al cine sonoro, en un accidente de coche en California en 1931. Se inicia en distintas artes como la pintura o el teatro y frecuenta los círculos expresionistas hasta que se inicia como director de cine. Breve recorrido por la obra de Murnau, Televisión 2. En 1921 realiza uno de sus films más famosos, Nosferatu, 1922, adaptación libre de la novela fantástica Drácula. En ella, y frente a la estética expresionista de rodar todo en interiores y con decorados, rueda en escenarios naturales cuidadosamente elegidos, mezclando de manera genial realidad y fantasía, cuidadosamente reseñados con el empleo de negativo para pasar del mundo real al de ultratumba. En el fragmento, el joven Uther va a ver al conde Orlok por orden de su jefe para venderle una casa que el conde quiere tener en Londres. Nadie quiere acercarle al castillo. También en Botpop podéis ver la película íntegra. Este, su primer gran éxito, fue superado por el último, de 1924, que supuso una revolución en la historia del cine por sus movimientos de cámara. Traveling subjetivos, atando la cámara al pecho del operador, circulares y movimientos de grúa que causaron un enorme impacto. La película nos presenta la historia de un portero de un lujoso hotel, orgulloso de su uniforme, que por su avanzada edad es rebajado a otro servicio, en los lavabos. Como no se conforma, roba cada día el uniforme para regresar con él a su casa hasta que un día es descubierto. Dejando aparte un final feliz al modo americano, la película es una obra maestra del cine alemán y marca la transición del expresionismo hacia el realismo social. Es también uno de los pocos films narrados solo con imágenes, sin rótulos. El primero de 5 capítulos que podéis encontrar en YouTube, como se hizo el último, en el que, a través de imágenes, nos resumen el argumento y otras obras significativas son Tartufo de 1925, adaptación de la obra de Molière, y Fausto, de 1926, a partir de la obra de Goethe, con un impresionante despliegue de medios técnicos. A partir de 1926 se traslada a América, rueda otra de sus grandes películas, Amanecer, en 1927 y muere poco antes del estreno de su película Tabú, Sonora, rodada en los mares del sur y financiada por él mismo. Fritz Lang. Junto con Murnau fue el auténtico maestro de la escuela expresionista. Viena 1890, Hollywood 1976. Se inicia como guionista en 1916 y como director en 1919, logrando un gran éxito comercial con un serial de aventuras llamado Las Arañas, en las que recogía muchos de los motivos exóticos de sus viajes por África, China, Japón, Indonesia o los mares del sur. Más popular aún sería su serial del Dr. Mabuse, 1922, en el que en clave de aventuras, retrataba el caos económico alemán. Su expresionismo, arquitectónico y monumental, quedaría más tarde plasmado en la epopeya Los Nibelungos, 1923-1924, en 2 partes, basada en Wagner, y exaltación de la superioridad de la raza aria. Ideología prenazi de la que se echa la culpa a su mujer y guionista Thea von Arbou, más tarde militante nazi, mientras que Lam se traslada a los Estados Unidos. Otra de sus obras monumentalistas es Metrópolis, 1926, inquietante, aunque a veces resulte un tanto infantil y conservadora. Concluye con un simbólico abrazo entre el capital y el trabajador, visión futurista de un mundo poblado de horribles máquinas que no sirven al hombre sino a los grandes señores que pueblan la superficie, mientras los infrahombres, los trabajadores casi esclavos, viven en una región subterránea de pesadilla.
De Metrópolis ya comentamos al hablar de Caviria y, por supuesto en clase. Aquí os dejo un tráiler que recoge bastante acertadamente aspectos de escenografía, puesta en escena, ciencia ficción. En Bopop tenéis también la película completa, aunque con la inevitable publicidad entre parte y parte. Actualización, julio 2008, os dejo también un texto en PDF sobre el hallazgo reciente de partes que se creían perdidas. Noticia en PDF. En Word, en el mundo actualización, febrero 201 o. Os dejo la noticia de su estreno en 2010, restaurada y con los fragmentos recuperados, en la Berlinale. En 1931 rodaría su última película en Alemania, su primera película sonora y que Lang consideró siempre su favorita, M, El vampiro de Düsseldorf, inquietante película basada en hechos reales. Un asesino de niñas tiene atemorizada a toda la ciudad. Mientras la policía lo busca sin resultados, deteniendo a cualquier persona mínimamente sospechosa, los líderes de Lampa, preocupados por las redadas contra ellos, deciden encontrar al asesino ellos mismos. Para esta primera incursión en el cine sonoro, Lang se basó en un personaje real que pobló las crónicas de sucesos, Peter Kürten, que sería ejecutado por sus numerosos crímenes 2 meses antes de que Lang estrenara la película. Una interesante película española de 1958, El cebo, de Ladislao Bajda, tiene claras reminiscencias de la película de Lang. La tenéis completa en Botpod y así podréis comprobar que hay un leitmotiv. Siempre que el asesino, Beckert, interpretado por Peter Lorre, suena una música que anticipa el crimen, en el Salón del Rey de la Montaña de la obra Peer Gynt, de Edvard Grieg. En 1933, Lang escapó de la Alemania de Hitler, éxodo que compartió con otros muchos creadores del cine alemán, primero a París y más tarde a Estados Unidos donde, ya dentro del cine sonoro, continuó dirigiendo. Furia, 1936, Solo se vive una vez, 1937, Deseos humanos, 1954, Mientras Nueva York duerme, etc. Influencias en el cine posterior. Sin necesidad de extendernos, podemos afirmar que, de alguna manera, el expresionismo rompiendo con el exceso de teatralidad de sus orígenes, llega hasta nuestros días. La importancia del expresionismo y su influencia fue evidente en el aún joven cine norteamericano. Recordemos cómo grandes figuras del cine alemán acabaron trasladándose y trabajando en E.U. donde tanto el mejor cine de terror como posteriormente el cine negro tomaron prestados muchos de los logros estéticos de dicho movimiento, fundamentalmente la utilización de la luz y los contrastes con fines dramáticos, para utilizarlos de diferente manera con magníficos resultados a través de la obra de directores como Joseph von Sternberg, Carol Reed y, especialmente de Orson Welles, entre otros. Y eso, sin olvidar su influencia en el cine negro o en las raíces de un género que, vinculado durante mucho tiempo al cine de serie B, continúa entre los géneros vigentes en nuestros días, el fantástico. En nuestros días, directores como Tim Burton se declaran claramente admiradores, recordemos su Batman, por ejemplo, y todo el cine de terror es deudor de su estética.